Oye, me impresionó mucho ahora que comentaste también de prostitución masculina. Es decir, la parte sexual también es algo que está presente en los varones en el ejército. Sí, yo tenía un par de amigos. Y para quienes no te conozcan, porque deja decirte que yo le sigo diciendo Twitter, en X, eres una voz muy que resuena mucho con las discrepancias que tienes con el ejército mexicano. Pero para quienes no te conocen, cuéntame un poco sobre ti. Mira, yo soy un personaje un poco extraño porque aunque soy profesor de Derecho y me disfrazo como abogado, yo en realidad estudié una licenciatura en Filosofía. Yo no sé si soy filósofo, pero al menos licenciado en Filosofía sí soy. Poco antes de entrar a la universidad, primero causé alta en el ejército. Fui yo cadete del Colegio Militar un periodo muy breve de tiempo, porque me topé con muchas prácticas de tortura, de ritos iniciáticos que tenían por propósito desensibilizarte, y además son muchos entrenamientos que también pasan en Teochitlán, en este tipo de campos de reclutamiento forzado, y pues para mí eso era una contradicción. No puede ser que me esté yo formando para hacer cumplir la ley y que en el proceso torturen cadetes, algunos los maten. A un compañero mío lo asesinaron, el cadete Jorge Eduardo Sánchez Ortega, que de hecho su expediente está en Guacamaya Leaks y están todas las carpetas de investigación sobre ese homicidio. A una amiga mía, bueno, no amiga, pero sí compañera de la antigüedad, a Susana Sayas, hubo un feminicidio donde es asesinada poco después de graduarse. Entonces hay colegas míos, quizás no amigos, pero pues sí de la misma antigüedad y de esa misma familia, que pues murieron no por causas relacionadas a la guerra contra el narco, sino por el propio ejército. Y ahí es donde empieza mi activismo muy militante en contra de la brutalidad con la que las Fuerzas Armadas se conducen. Y curiosamente eso es lo que me llevó a Los Pinos. Alguna persona en Los Pinos escucha esta crítica y este estudio que hago de las Fuerzas Armadas y me invita en 2018 a formar parte del Consejo de Seguridad Nacional, la oficina de asesores del presidente de la República. Y ya después de ahí me moví a sector privado. He trabajado para divisiones de inteligencia privadas y soy profesor. Doy clases de seguridad nacional, muy en específico de derecho de la seguridad nacional, del marco jurídico. Oye, ¿me podrías contar un poco de esta época en la cual tú das de alta como cadete? ¿Y qué es lo que empiezas a ver? Me imagino que emocionado, ¿no? Me imagino que muy expectante de esta carrera militar, que tú me imagino que pensaste que iba a ser larga, que te ibas a quedar tal vez en esa institución. ¿Y qué es lo que comienzas a ver que te hace pensar, híjole, esto no es como me lo habían platicado? Pues mira, yo fui de esos niños que crecieron en la guerra contra el narco, aunque me veo muy madreado, tengo 29 años, o sea, sí me dejó un muy buen dermatólogo. Pero pues yo crecí en esa mística y convencido de, bueno, dado que las autoridades civiles son torpes, pues la única forma de incidir en la vida del país es ser militar, porque es un rol ejecutivo, decisivo, que está en el terreno y que hace cambios. Entonces, causo yo alta en el colegio, pues con la ilusión de ser oficial de artillería. Y cuando entro, pues me doy cuenta de que hay un montón de dinámicas criminales al interior del ejército, prácticas de extorsión, lo que le llaman la famosa sangrada, golpizas que le daban a los cadetes. ¿Qué es la sangrada? La sangrada es... así como de pronto a los policías les dicen, no sé, tienes tanta cuota al policía de tránsito, de tienes que entregar tanto a tu supervisor el día de hoy de mordidas. Acá normalmente lo camuflan, te dicen, oye, hay que reparar tal cosa del boiler de la compañía, o hay que hacer tal arreglo y te sacan dinero que obviamente no es para eso. El lugar donde más se cobra esa extorsión es en el escuadrón de caballería, que son los cadetes de caballería, que suelen estar pagando unos 1,500, 2,000 pesos a la semana en extorsiones, que claro, para alguien que viene de la Sierra de Oaxaca sin ingresos, es un dineral. Es un dinero impagable. Yo tenía compañeros que se prostituían para poder pagar sus extorsiones, a veces con hombres, a veces con mujeres. Y le llamaban la colegiatura no oficial del colegio militar, ¿no? Porque se supone que es una universidad pública y no hay colegiatura, pero sí hay mucho dinero que se gasta en eso, o te extorsionan que, pues ahora hay que comprar una nueva versión de tal medallita, tal gafete y tienes que pagarlo. Entonces es un ecosistema criminal muy grande. ¿Y qué pasaba si no pagabas la sangrada? Es que
Todavía en las cárceles tienes el consuelo de que si pagas no te madrean, pero acá si pagas te madrean menos, ¿no? O sea, digamos, ni siquiera te entregan el producto bien. Pues sí, es una extorsión, o te dicen te pones digno, no estás formando parte de la estructura. Había de pronto oficiales que traían un coche nuevo cada mes, ¿no? Nada más del dinero que estaban sacándole a su personal. Y en el fondo es contraintuitivo porque te están enseñando a ser criminal, te están enseñando a extorsionar. Y hay además una enorme desensibilización a la violencia. Pues no se hacían judiciales como waterboarding, ¿no? El ahogarte con agua, pero en lugar de agua era cloro, ¿no? Nos echaban fabuloso, nos echaban químicos de limpieza. ¿Te llegó a pasar a ti? Sí, a mí, a varios amigos que incluso llegaron a desmayar de estas novatadas. Los tablazos, ¿no? Que también en Teochitlán o lugares así se narran como una novatada eminentemente del mundo militar. Y el gran problema pedagógico de eso es que, digo, por un lado es para atormentarte, pero también es para que midas los umbrales del cuerpo humano. Si yo me desmayé al minuto y medio de waterboarding, pues al detenido a lo mejor le echo 60 segundos o le echo 45 segundos. O sea, es un aprendizaje en directo que no viene en el temario, pero que en el fondo esperan que aprendas estando ahí. Pero lo que me estás narrando, Víctor, no es nada distinto entonces a lo que he escuchado de los iniciadores o los rituales de iniciación de los Zetas o de algunas pandillas en Centroamérica o de cómo un grupo criminal que apenas se está formando empieza a reclutar a sus líderes y es la manera en la cual los entrenan. No estoy viendo una diferencia entre la formación que hace el ejército y la formación que hace el crimen organizado. Ese ha sido precisamente mi activismo y el que incomoda. A ver, ¿por qué son similares? Primero, porque muchos de los integrantes son similares. Los Zetas lo fundan ex-elementos de fuerzas especiales, que son justo la capital de las novatadas en el ejército mexicano. Hay mucho exmilitar, incluso así sea un exmilitar que era oficinista o algo así, pues se considera un talento por el que vale la pena pagar, ¿no? Para que te monte ahí un cursito de obstáculos. Y en ese sentido se repite porque muchos de los personajes son los mismos que están en el narco y en el ejército. Y también porque la finalidad pedagógica es la misma, es de sensibilizarte al sufrimiento humano y enseñarte muy mecánicamente desde algo como, pues, cómo puedo golpear a alguien y que no se marque, ¿no? Es decir, ese es el tipo, porque pues claro que hay inspecciones médicas en el colegio militar para ver si alguien está golpeado. Entonces descubres ya esas mañas que hay para no dejar esa evidencia forense. Y a mí me parece que ese es el problema de crisis de sentido, que nuestro ejército se comporta como una organización criminal, nuestras policías, nuestras fiscalías se comportan como una organización criminal y eso diluye todo el propósito de por qué existe el Estado. Existimos para hacerle frente a esos grupos, pero si usamos los mismos métodos, nos saltamos los candados judiciales, pues entonces el Estado no es un ente legítimo, es otra pandilla peleándose a balazos con otras para controlar un territorio. ¿Qué otras maneras, qué otras novatadas recuerdas que ocurrían en ese momento, en el momento que tú eras cadete y que probablemente hoy continúan siendo la formación básica de los nuevos cadetes que se van a volver quienes estén peleando contra el narco allá afuera? Hay mucha violencia sexual, particularmente hacia las mujeres. Acaba de salir una nota de la aprehensión del comandante de la Guardia Nacional, no recuerdo si en Colima o en Tabasco en general. En Colima, y él estuvo en Tabasco, y estuvo trabajando con Hernán Bermúdez Requena, quien hoy es acusado de ser líder y jefe de la Barredora, supuestamente cofundador con el senador morenista Adán Augusto López. Y uno pensaría que la detención iba a ser por eso, pero la detención en realidad fue por un caso de abuso sexual. Y el abuso sexual tiene como dos dimensiones. Pues toda soldado mujer lo puede narrar, alguna historia de acoso, de insistencia, a veces de violencia. Hay un rollo como de competencia jerárquica de si la soldado sale con un sargento, pero de pronto un capitán le echa el ojo, pues ese capitán se va a traer cortito a ese sargento, le va a meter boletas de arresto hasta que como que ceda el paso y hay una visión como si las mujeres fueran propiedad y objeto de transacción económica. Claro. Pero también del lado de la tropa masculina, la objeción es, oye, hay mucha gente que abiertamente así se desafana de los servicios, que prefiere mantener una relación sexual con un comandante de batallón, con un comandante de zona, para que solo tenga un rol administrativo, que no monte de centinela, que no salga a los retenes, y pues también eso se percibe como corrupción, de oye, a mí ya me tienes 8 meses en la sierra y no hay relevo, pues porque aquí hay un caso de corrupción de gente que pues entró y que no quiere trabajar de eso, de soldado. Oye, y me impresionó mucho ahorita que comentaste también
de prostitución masculina. Es decir, la parte sexual también es algo que está presente en los varones en el ejército. Sí, yo tenía un par de amigos que, pues bueno, no tenían muchas veces que comer, que de hecho pues yo les daba dinero, de pronto lo que me sobraba, no sé, 400, 500 pesos para que pudieran comprarse sus cosas. Y en el colegio militar siempre hubo una tradición de lo que llamaban las tías. Las tías eran como el concepto de las sugar mommies. Todos los jueves hay visita, como en las cárceles, ¿no? Y también usamos uniforme kaki, como en las cárceles. O sea, es el modelito. El mismo modelo. Eso lo decía Michel Foucault, ¿no? Las cárceles, las escuelas y los hospitales psiquiátricos todos tienen la misma estructura. Entonces las tías eran sugar mommies, eran señoras normalmente grandes que iban a las visitas y como que se adoptaban algún cadete y tenían una relación sentimental con él, le daban dinero por sus servicios sexuales mientras fuera cadete. En fechas más recientes se empezó a hacer más popular el fenómeno de los tíos, es decir, de varones que lo que buscaban era un novio cadete del colegio militar, pues fornido, atlético. Y para mí eso me parecía una tragedia en el sentido de, pues a ver, no por la dimensión de la libertad sexual, sino por la vulnerabilidad, de que el cadete no lo hacía porque quisiera, sino porque estaba siendo extorsionado y necesitaba resolver de alguna manera.